estamos muy agradecidos de que hayan decidido pasar este ratito con nosotros, y además un ratito especialmente grato para mí, ¿no? Porque tenemos hoy la suerte de tener entre nosotros pues, al amigo Jonathan Santana. Fíjense, él inicialmente en este ciclo que habíamos programado de Patrimonio bajo la lupa, lo habíamos invitado en directa relación pues, con una metodología de trabajo que estaba desarrollando para la determinación de la dieta de los antiguos habitantes de las islas, que era un poco el sentido, ¿no? O el marco de la actividad que habíamos programado desde la hora de servicio de patrimonio histórico del Cabildo de Gran Canaria. Sin embargo, en ese momento coincidió con que nos llevamos la enorme alegría de que se había beneficiado pues, de una ayuda, un proyecto de investigación financiado con fondos europeos, el único que se ha dado este año en todo el Estado español, para abordar un tema que yo creo que todas las personas que estamos allí compartimos el interés, que es el abordar, entre otras cuestiones, el poblamiento de las islas, ¿no? Y además lo hace desde una perspectiva que yo creo que es una perspectiva muy interesante, entendiendo el contexto del desarrollo de su análisis histórico desde la isla, ¿no? Desde el contexto archipelágico como espacio de islas oceánicas que tienen un comportamiento singular y que necesitan una lectura, por lo tanto, también particular, ¿no? Jonathan Santana está ahora, por suerte, vinculado al Departamento de Ciencias Históricas de la Universidad de Las Palmas. Tiene una muy dilatada carrera profesional, son muy abundantes y de sumo interés todos sus artículos publicados en revistas nacionales e internacionales, y como en otras ocasiones lo que no voy a pararme a desglosar el currículo, pero sí que les puedo decir que yo creo que una de las grandes virtudes que tiene Jonathan es que es un enorme profesional en el trabajo de laboratorio, pero también es un enorme profesional en el trabajo de campo, ¿no? En esa distinción que a veces se hace entre arqueólogos de bota y arqueólogos de bata, pues en este caso no tiene sentido, reúne esas dos cualidades, y yo creo que es uno de los elementos centrales que nos van a ayudar que le van a ayudar a él, ¿no? A garantizar el éxito de esta propuesta. Hoy nos viene a contar precisamente lo que es su propuesta de investigación, lo que va a ser un proyecto que se inicia a partir de ahora, no se inicia desde cero, sino que cuenta también con una trayectoria previa, pero también creíamos que era interesante no solamente venir aquí a contar resultados, sino que también era igualmente importante pues, contar enfoques, perspectivas de trabajo, hipótesis de partida y metodologías y fuentes de colaboración con otras universidades y con otras instituciones de investigaciones, tanto de Canarias como de fuera del archipiélago. Por lo tanto, hoy nos va a hacer esa presentación y después lo podemos tupir a preguntas, si les parece. Pues ya sin más le dejo con Jonathan Santana. Buenas tardes, gracias Xavi por la presentación. Y muchas gracias a ustedes por asistir a esta conferencia. Me siento muy honrado de que estén todos aquí esta tarde, de que me brinden su tiempo. Y en primer lugar quisiera agradecer al Servicio de Patrimonio Histórico del Cabildo de Gran Canaria pues, su invitación para participar en las jornadas de Patrimonio con Lupa. Aprovecho para felicitar al servicio por esta iniciativa, porque no son muchas las ocasiones en las que los científicos tenemos la oportunidad de ir mostrando nuestros resultados y compartirlos con ustedes. También agradezco a Javier Velasco pues, que me invitara personalmente para formar parte como ponente de estas jornadas, y especialmente por permitirme presentar el proyecto de RC, porque comenzaremos en enero y se desarrollará durante los próximos 5 años, y bueno, es una buena oportunidad para hacer la presentación de este proyecto en Canarias. Debo decir que la invitación de Javier Velasco es bastante arriesgada, porque generalmente los científicos venimos a contar nuestros resultados y no como en este caso que pues venimos a contar los planes de futuro, ¿no? Así que espero que disfruten la conferencia y muchas gracias por su tiempo.
perdón. Ah, claro. ¿Se ve bien? Sí. Empezamos. Ok, ahora sí. ¿Cómo los indígenas canarios llegaron a las islas y sobrevivieron aislados por tanto tiempo siguen siendo cuestiones sin resolver? Haremos esto. La colonización de islas oceánicas ha sido un gran desafío para la humanidad. Como en las Islas Canarias, los seres humanos necesitaron crear país. Vale. Ahora sí. Perdonen porque el PowerPoint tiene una versión más antigua y se ha trastocado un poco las letras, pero vamos, yo creo que se ve bien. Bueno, pues como decía, la colonización de islas oceánicas ha sido un gran desafío para la humanidad. Y como en las Islas Canarias, los seres humanos necesitaron crear paisajes domésticos y sostenibles en lugares con escasos recursos alimenticios, con falta de ayuda exterior y seriamente condicionados por el medio ambiente de las nuevas tierras colonizadas. De hecho, ellos tuvieron que ser autosuficientes para sobrevivir. Cuando hablamos de paisajes domésticos, queremos decir que tuvieron que implantar... Algo pasa aquí. Se me están adelantando las sorpresas. Bueno, cuando hablamos de paisajes domésticos, y utilizaré este concepto durante toda la charla, queremos decir que los antiguos canarios tuvieron que implantar su agricultura y su ganadería, transformando el territorio para asegurar la viabilidad de esas estrategias económicas y su supervivencia. Y los territorios cerrados y aislados, como las Islas Canarias o el archipiélago de Hawái, por ejemplo, ofrecen un excelente laboratorio para comprender los mecanismos y las razones que explican la exitosa dispersión de los seres humanos por todo el planeta. Y Canarias puede convertirse en un laboratorio para examinar esas cuestiones. Y de hecho, los desafíos que enfrentaron las poblaciones del pasado colonizando islas oceánicas son en cierta medida semejantes a los desafíos que nuestra especie enfrentará en un futuro cada vez más cercano con la colonización de nuevos planetas en nuestro sistema solar, como Marte, el planeta rojo. Esos aventureros tendrán que crear nuevos paisajes domésticos en lugares donde no hay comida, estarán aislados del resto de la humanidad y se les será muy difícil volver atrás si su empresa fracasa. Con ISOCAN, que es el nombre del proyecto, el acrónimo del proyecto RC que estamos presentando, vamos a explorar cómo gente del norte de África colonizó las Islas Canarias y cómo ellos exitosamente sobrevivieron en diferentes ecologías insulares. Este proceso de colonización representa los límites más occidentales de la expansión del modo campesino en la antigüedad. Y supone un caso paradigmático porque los antiguos canarios permanecieron aparentemente aislados hasta la llegada de los europeos en la Baja Edad Media. ISOCAN representa la primera vez que todas las Islas Canarias han sido consideradas para un proyecto de investigación. Por lo tanto, se trata de una gran oportunidad para la arqueología de Canarias. ¿Y qué no sabemos nosotros hasta ahora? Los textos europeos indican que los indígenas canarios hablaban diferentes dialectos y que no tenían las habilidades necesarias para navegar entre islas y hacia el continente. Estos textos, combinados con la evidencia arqueológica
demuestran que durante el periodo de contacto existía una diversidad significativa en islas en términos de cultura material, complejidad social, prácticas de subsistencia y desarrollo demográfico. La cronología de la colonización está todavía sin resolver y no sabemos con seguridad quiénes exactamente colonizaron las islas y por qué. Perdón, se camina esto, no sé por qué. Algunas hipótesis sugieren que los indígenas canarios arribaron por sí mismos escapando de la desecación del Sáhara. No sé, perdón, es que está... hay algún tipo de... Bueno, veremos qué pasa. No sé por qué está automatizado, pero... Sí, si no, vamos, no sé. Bueno, disculpen. Bueno, como comentaba, la cronología de la colonización está todavía sin resolver y no sabemos con seguridad ni quiénes exactamente llegaron. Sabemos que eran poblaciones del norte de África, pero no sabemos por qué necesidades existían en el continente para que determinadas poblaciones pues se vieran obligadas a emigrar o no, o porque no sabemos qué circunstancias pudieron darse para que estas personas emigraran. Y existen varias hipótesis, algunas pues plantean que la propia desecación del Sáhara motivó que algunos grupos del norte de África, pues huyendo de estos problemas medioambientales, colonizaran las islas, o quizás huyendo de la expansión de los imperios púnicos y romanos en el norte de África. Actualmente podemos plantear al menos tres hipótesis principales para explicar la colonización de las Islas Canarias. La primera defiende que gente fenopúnica, cartaginense, colonizaron las islas más occidentales que habían encontrado en viajes exploratorios para explotar los recursos costeros de algunas de estas islas. Según esta hipótesis, ellos se habrían asentado en las islas más occidentales, en Lanzarote, en Fuerteventura, para explotar, por ejemplo, la púrpura del Murex, la astronomita de Mastoma, que era un producto muy apreciado en la antigüedad. Y esta hipótesis se basa principalmente en algunas dataciones radiocarbónicas muy controvertidas, que ustedes pueden ver en la diapositiva, que se sitúan en el primer milenio antes de Cristo, así como en comparaciones de la cultura material, donde plantean ciertas afinidades entre determinados objetos aborígenes y tipologías púnicas y orientales, a pesar de que no exista una relación cronológica entre estos objetos en Canarias y en el mundo mediterráneo. Una segunda hipótesis propone que romanos del norte de África llegaron a las Islas Canarias en torno al siglo I a.C., trayendo consigo poblaciones bereberes que desconocían la navegación con el propósito de explotar los recursos naturales de las costas insulares. Hay evidencia de presencia romana por ejemplo, en forma de ánforas encontradas en los fondos marinos de la costa de Fuerteventura y Lanzarote. Hay también un pequeño asentamiento temporal en el islote de Lobo, y también hay varios fragmentos de cerámica que se han atribuido, cerámica romana, en el interior de la isla de Lanzarote.
Además, Plinio el Viejo, un escritor romano, menciona el descubrimiento de las Islas Canarias en torno al siglo I a.C. por unos pescadores romanos, y a lo que siguió una campaña de exploración financiada por Juba II, el rey de Mauritania y aliado de Roma. Además, también hay mención a las Islas Canarias en la obra de Ptolomeo, que es un geógrafo del siglo II después de Cristo. Y según esta segunda hipótesis, el colapso del Imperio Romano ocasionó el abandono de los bereberes, quienes al carecer de habilidades de navegación quedaron atrapados en las islas, convirtiéndose en los indígenas canarios que nosotros conocemos y que encontraron los europeos en la Baja Edad Media. Sin embargo, las dataciones de carbono 14 por técnica AMS basadas en organismos de vida corta, es decir, en seres humanos, en esqueletos, en restos de fauna, en semillas, en organismos que viven menos de 100 años, que es lo que se utiliza hoy en día en arqueología para datar con seguridad, permiten establecer una tercera hipótesis que defiende una colonización más tardía en las Islas Canarias. En este caso, la colonización habría ocurrido entre el siglo II y III después de Cristo por parte de poblaciones bereberes o paleobereberes, quienes arribaron por sus propios medios sin ayuda de romanos. De hecho, la evidencia arqueológica, genética, lingüística y alfabética indica una conexión directa entre los indígenas canarios y los bereberes del norte de África, sin presentar elementos que podamos vincular con una influencia de la cultura romana, que sería lo esperable si romanos y bereberes convivieron durante un tiempo en Canarias. Esto quiere decir que aunque los romanos llegaron a las islas, de lo que no hay duda, el proceso de colonización no fue protagonizado por ellos, sino por poblaciones norteafricanas de origen bereber. Yo personalmente me muestro más proclive a esta tercera hipótesis. Todavía tenemos muy pocas dataciones de carbono 14 para profundizar en esta cuestión, y además la escasez de dataciones también impide contextualizar cronológicamente los yacimientos aborígenes para obtener una visión detallada de la dinámica de colonización. Por ejemplo, no sabemos si todas las islas fueron pobladas al mismo tiempo o si fue un proceso progresivo desde una isla a otra. Tampoco sabemos con seguridad qué isla fue la primera poblada. De hecho, la datación más antigua, si no me equivoco, viene ahora mismo de la isla de La Gomera, que no sería lo previsible, teniendo en cuenta que Lanzarote y Fuerteventura están más cerca del continente. Y por eso no sabemos si todas las islas fueron pobladas al mismo tiempo o si fue pues, un proceso en el que primero se poblaron las islas y pasado el tiempo pues, se fueron poblando las otras al mismo tiempo o paso a paso, ¿no? Y aunque esta es una de las grandes preguntas de la investigación, es igual de importante también conocer cómo se fueron expandiendo y cómo evolucionaron o cambiaron a medida que el poblamiento fue avanzando. Nos interesa datar y conocer no solo cuándo llegan, sino ir estableciendo una diacronía de lo que es el poblamiento de cada una de las Islas Canarias. Existe además controversia acerca del origen geográfico preciso de las poblaciones aborígenes en el norte de África. Asimismo, la evidencia del ADN mitocondrial en seres humanos muestra diversidades variables entre islas que podrían indicar procesos heterogéneos de colonización o diferentes historias evolutivas para cada isla. Aquí, por ejemplo, ven que el Hierro tiene una diversidad en ADN mitocondrial muy baja, que tiene que ver seguramente porque las muestras proceden de un solo yacimiento, pero aún así es una diversidad muy baja que llama la atención. Y si comparamos, pues vemos los otros resultados. Aparentemente Tenerife pues sería la isla que tiene una diversidad mayor, y si tuviésemos un modelo
de colonización en el que llega primero la población a una isla y luego se va distribuyendo, pues seguramente Tenerife sería el mejor candidato. Pero esto no está claro todavía. Así que no está claro porque nos hace falta ampliar el número de muestras, el número de análisis y utilizar unas técnicas que todavía no se han empleado. Así que esto significa que la llegada y expansión de los indígenas canarios por el archipiélago canario son procesos todavía escasamente entendidos. Y las Islas Canarias fueron vírgenes antes de la llegada de los indígenas canarios, aparentemente, porque no existe los indígenas canarios hablando de esas poblaciones de origen bereber, porque no tenemos evidencia de un poblamiento anterior. Y estas islas tenían una diversidad natural única, y además se caracterizaban por tener ecologías diferentes, muy diferentes entre sí. Si comparamos, por ejemplo, La Palma o Fuerteventura, pues vemos que existen unas diferencias muy grandes en cuanto al medio ambiente y a los ecotonos que existen en estas islas. Y otra de las particularidades de las Islas Canarias es que estas islas no tienen minerales metalizables. Eso significa que los indígenas tuvieron que adaptar su conocimiento tecnológico, sus habilidades, su forma de construir, de elaborar herramientas para fabricar estos útiles utilizando las rocas volcánicas disponibles en las islas y otros recursos disponibles en las islas, como estos que pueden ver, obsidiana, basalto, traquibasalto, que son abundantes en las islas, por lo menos los últimos, pero que no permiten el desarrollo de herramientas complejas como sí permite pues, los minerales metalizables. Y los primeros colonos trajeron consigo sus plantas y animales domésticos e introdujeron también especies parasíticas como insectos asociados a las actividades de los seres humanos. Estos que ven, por ejemplo, abajo, son unos insectos que han aparecido en los graneros colectivos, como el cenobio valerón, asociados al almacenamiento de cereales. Y son unos insectos que viven siempre asociados con los seres humanos, por eso son sinantrópicos. No están en la naturaleza actualmente de manera natural. Y ellos transformaron estas islas naturales vírgenes en paisajes campesinos, adaptando sus prácticas de subsistencia a cada ecología insular. Y estas prácticas, además, se diferenciaron en islas con ecologías similares, indicando que diferentes estrategias fueron posibles para colonizaciones insulares exitosas. La evidencia arqueológica también demuestra que los indígenas canarios compartían antecedentes culturales y tecnológicos muy similares entre sí, que se fueron diferenciando a través del tiempo. Y con ISOCAM, este proyecto que presentamos hoy, proponemos un avance revolucionario en el conocimiento de la colonización humana y su evolución en las Islas Canarias, desde el primer descubrimiento hasta el contacto europeo. Este proyecto no es solo importante para avanzar en el conocimiento sobre los antiguos canarios, sino que también es importante para convertir la arqueología de Canarias en un referente para comprender los procesos de migración, adaptación y resiliencia en islas oceánicas. ISOCAM usará una aproximación holística y multidisciplinar basada en técnicas bioarqueológicas. Esto quiere decir que focalizaremos nuestra investigación en elementos biológicos, ya sean esqueletos, restos de animales, restos de plantas, insectos, etc. Y vamos a utilizar técnicas de vanguardia para investigar dos cuestiones fundamentales: cómo los seres humanos colonizaron y sobrevivieron aislados en territorios insulares y cuáles fueron las adaptaciones culturales y tecnológicas resultantes. Este proyecto es además muy oportuno porque ahora disponemos de los métodos precisos para evaluar el marco cronológico del poblamiento de Canarias, el origen y la dispersión de los seres humanos en el archipiélago y las interacciones
entre seres humanos, cultura y el medio ambiente de las islas. En primer lugar, uno de los grandes objetivos del proyecto pues consistirá en investigar cuándo las Islas Canarias fueron colonizadas por primera vez, cuándo los seres humanos se dispersaron a lo largo del archipiélago y cómo la secuencia ocupacional de cada isla se desarrolló. Así que compilaremos todas las dataciones de carbono 14 disponibles y accesibles, y también realizaremos un nuevo análisis con muchísimas dataciones, con nuevas muestras de carbono 14. Y con este conjunto de datos construiremos modelos estadísticos de tipo bayesiano para cada isla y para el conjunto del archipiélago, con el propósito de establecer qué escenarios de colonización y evolución son más probables. Y además, estos datos de carbono 14 nos permitirán contextualizar el conjunto de evidencias arqueológicas en un marco cronológico y a partir de ahí situarlo en una secuencia evolutiva que al menos podríamos dividir en tres principales fases. Una primera, desde la primera colonización hasta el siglo VI después de Cristo, cuando ya hay evidencia de que todas las Islas Canarias estaban pobladas. Un segundo periodo desde ese momento hasta final del siglo XIV, cuando asistimos a la ocupación, a la expansión y consolidación del poblamiento de las Islas Canarias, donde vemos también un crecimiento demográfico importante en algunas islas. Y una tercera fase, pues en el siglo XV, cuando el contacto europeo se intensifica y se produce la conquista y la colonización europea de todo el archipiélago. Exploraremos también el origen geográfico de los indígenas canarios en el norte de África, si el proceso de colonización involucró una o múltiples oleadas de inmigración y si las poblaciones insulares estuvieron aisladas entre sí por un largo periodo de tiempo. También queremos saber si la información del ADN en seres humanos nos permite investigar si se produjeron crisis de mortandad con pérdida de diversidad genética a lo largo del poblamiento. Esto podría explicar, por ejemplo, esa baja diversidad que observamos en la isla del Hierro. Otra cuestión interesante es saber si podemos reconocer relaciones de consanguinidad, es decir, familiares, en los cementerios prehispánicos, para profundizar en nuestro conocimiento sobre las relaciones sociales de los antiguos habitantes de las islas. Y para eso vamos a utilizar técnicas paleogenómicas de vanguardia como la secuenciación masiva de alta cobertura. Yo sé que suenan los nombres muy raros, pero yo se los digo y si quieren luego en el turno de preguntas, pues podemos profundizar un poco en ella, aunque en este caso, por ejemplo, yo no soy especialista y poco les puedo contar. Y lo que haremos con estas técnicas es analizar la composición y fluctuación genética que existe que había en los seres humanos, en los esqueletos de los aborígenes canarios, pero también en los animales y plantas domésticos y en los insectos sinantrópicos que hemos encontrado en algunos yacimientos de las islas. Con ISOCAN también investigaremos por qué los indígenas canarios desarrollaron diferentes estrategias de subsistencia por cada isla, su relación con las ecologías insulares y cómo evolucionaron a lo largo del tiempo. Usaremos las metodologías más novedosas de las que podemos disponer hoy en día y una de las cuestiones más importantes que vamos a tratar será el estudio de la dieta de los seres humanos para saber qué tipo de alimentación tenían, qué información estos patrones alimenticios nos pueden dar sobre las estrategias económicas de subsistencia, es decir, si eran más ganaderos, si eran más agrícolas, si tenían una relación, si explotaban más los recursos marinos, y si los patrones alimenticios se diferenciaban entre islas como resultado de economías diferentes. También analizaremos si durante el transcurso del poblamiento insular la dieta varió dentro de la misma isla como resultado del proceso de adaptación y consolidación de las poblaciones humanas
a las Islas Canarias. Y esta información se complementará con los datos que nos ofrecen los restos de animales y plantas que ellos consumían y que se conservan en los yacimientos arqueológicos. Por ejemplo, la evidencia actual dice que en la isla de La Palma existía la agricultura en los momentos más antiguos del poblamiento, pero en los últimos siglos la agricultura desapareció. Nosotros tenemos que comprobar si es cierto este modelo que se observó en algunos yacimientos de la isla de La Palma, y si es cierto tenemos que investigar a qué se pudo deber la pérdida de la agricultura. En Fuerteventura parece que la actividad ganadera tuvo un papel mucho más importante que la agrícola. De hecho, hasta hace 2 semanas no teníamos evidencia directa de la existencia de agricultura en la isla de Fuerteventura, porque justo apareció una semilla de cebada en unas flotaciones que se han hecho con sedimentos de una nueva excavación en la isla de Villaverde. Y de hecho, hoy mismo acaba de aparecer una semilla de lenteja también en esos sedimentos de la isla de Fuerteventura. Este modelo contrasta con lo que observamos en la isla de Gran Canaria, donde la actividad agrícola tuvo un carácter preeminente y donde de hecho observamos la presencia de graneros colectivos como el del cenobio de Valerón, donde los antiguos canarios almacenaron la producción agrícola. Así que integrando la dieta en humanos y las características de la explotación de los animales y plantas, obtendremos información sobre su economía, qué diferente era entre las islas y cómo fue cambiando o evolucionando a lo largo del tiempo. Otra línea de investigación de ISOCAN consistirá en explorar cómo los seres humanos transformaron los ecosistemas insulares para hacerlos más habitables para poblaciones campesinas. Las Islas Canarias son escasas en recursos alimenticios más allá de los recursos que vienen del mar y no son lugares proclives a la llegada de poblaciones con un modo de vida campesino. Los seres humanos tuvieron que transformar el medio natural para poder implantar la agricultura y la ganadería y que ésta fuera sostenible y viable a lo largo del tiempo. Nosotros vamos a analizar los restos de madera que se conservan en algunos yacimientos, los carbones y los pólenes de los yacimientos arqueológicos y de los depósitos naturales, donde se conservan sedimentos que nos pueden dar información sobre cómo era la vegetación de las islas antes de la llegada del ser humano, cómo los seres humanos empezaron a transformar la cobertura vegetal de las islas y cómo esta cobertura vegetal pues terminó siendo pues diferente a la que existía cuando llegaron los aborígenes. Y también analizaremos la presencia de restos de animales silvestres en los yacimientos arqueológicos para conocer el impacto antrópico, puesto que sabemos que algunas especies animales fueron consumidas por los indígenas canarios hasta su extinción. La llegada de los seres humanos y la implantación de este modo de vida campesino implicó transformaciones radicales en los paisajes insulares que fueron acumulándose a lo largo del tiempo y que se aceleraron con la colonización europea a partir del siglo XV y especialmente, como ustedes saben, por nuestras acciones en el siglo XX y en el siglo XXI. Este proyecto va a integrar un conjunto de datos de alta resolución en una escala sin precedente en la investigación arqueológica de las Islas Canarias. Por eso es tan importante. Las Islas Canarias se benefician de una preservación extraordinaria de los restos orgánicos de la que pocos lugares en el mundo pueden presumir. Aquí ven algunos ejemplos de una conservación de restos arqueológicos que es simplemente extraordinaria, aquí y en cualquier lugar del planeta. Al mismo tiempo, tenemos también un corpus de evidencias arqueológicas muy rico y diverso.
así como un repertorio de contribuciones científicas muy destacadas derivadas del trabajo de muchos investigadores que en combinación hacen viable y necesario un proyecto como este. De hecho, la investigación arqueológica en Canarias ha alcanzado una madurez muy significativa de la que este proyecto surge y se beneficia, y que proporciona un contexto privilegiado para investigar la colonización humana de islas oceánicas. Tal es así que este proyecto desarrollará algunas líneas de investigación que son raramente abordadas en arqueología, como el estudio de metagenómica del cálculo dental en seres humanos para analizar el microbioma, saber qué patógenos, qué bacterias tenían los aborígenes, también para saber, para reconocer restos animales y vegetales que no han dejado huella en el registro arqueológico. También vamos a hacer análisis de isótopos estables en plantas desecadas, que son excepcionales, que nos van a permitir profundizar en las técnicas agrícolas que tenían los aborígenes. Y también vamos a hacer análisis de ADN en plantas e insectos arqueológicos que son muy difíciles, prácticamente no se hacen en ningún lugar del mundo, y en el que en algunos casos en Canarias somos pioneros, como por ejemplo en el estudio genético de cereales. ISOCAM pues, está asociado a un grupo de investigación de la universidad, del Departamento de Ciencias Históricas, el Grupo Tarja, y este departamento es el lugar ideal para desarrollar este proyecto, porque allí tenemos las colecciones de referencia de animales, plantas e insectos arqueológicos de las Islas Canarias. Y además también cuenta con una creciente actividad científica con la llegada de nuevos investigadores, tanto ya investigadores postdoctorales, es decir, que han hecho sus tesis doctorales, como también investigadores en formación. Además, este proyecto está financiado con casi 1,5 millones de euros, que va a ir fundamentalmente orientado a la contratación de personal. Se van a contratar 3 investigadores postdoctorales que van a realizar tareas de investigación vinculadas a los objetivos que vimos antes, un técnico arqueólogo y también 2 estudiantes de tesis doctoral que van a realizar sus tesis sobre algunas de las cuestiones de este proyecto. Una de esas personas estará en la Universidad de Las Palmas y la otra en la Universidad de La Laguna con la doctora Rosa Fergel haciendo cosas de ADN antiguo. Y este proyecto pues, va a reforzar la posición de la ULPGC como un centro de referencia para la investigación arqueológica, y con mucha suerte también potenciará el papel de la investigación científica hecha en Canarias a escala internacional. Para este proyecto hemos juntado un equipo de colaboradores de prestigio internacional que se sumarán al grupo de investigación Tarja para la realización de este proyecto. Este equipo incluye investigadores de la ULPGC, pero también de la Universidad de La Laguna y de otras instituciones nacionales como el CSIC y la Universidad de Burgos. También contamos con la participación de investigadores británicos de la Universidad de Durham y de la Universidad de Oxford, así como investigadores de la Universidad de Burdeos y del CNRS en Francia y de la Universidad de Linköping en Suecia. Y esta red de colaboradores va a traer al proyecto la experiencia de investigadores líderes en sus respectivas disciplinas y permitirá también el acceso a instalaciones científicas de prestigio mundial. Y esta red de colaboradores, una cosa que es muy importante, ha sido gestada en proyectos anteriores dentro y fuera de Canarias, lo que va a asegurar la consecución de los objetivos que nos hemos planteado. No se ve. ¿Y por qué es tan importante haber conseguido un proyecto RC? El Consejo Europeo de Investigaciones Científicas, ERC por sus siglas en inglés, en internet, es el programa de la Unión Europea destinado a financiar la investigación de vanguardia, cuyo único criterio de evaluación es la excelencia de los proyectos.
y este programa tiene un presupuesto de 13.000 millones de euros para el periodo 2014-2020, lo que se conoce como Horizonte 2020. Y en mi caso yo he tenido una RC Starting Grant, que es el programa destinado a doctores jóvenes con una antigüedad entre 2 y 3 años, y que permite pues el desarrollo del proyecto. A mí me va a permitir el desarrollo del proyecto de mis sueños y del proyecto de muchos, tantos sueños de colegas que muchos están aquí, porque son las preguntas que los arqueólogos canarios pues nos hemos estado haciendo todo este tiempo. Y además es un presupuesto que no existe en ninguna convocatoria del Estado español ni la comunidad autónoma. Bueno, la comunidad autónoma no existe directamente. Es decir, que de ninguna manera podríamos llegar a ser tan ambiciosos si no fuera por un programa de este tipo. Y además son proyectos que son muy prestigiosos y son símbolo de prestigio y de competencia para la universidad que los lidera. Estos son los proyectos que suelen tener las universidades punteras como Cambridge, Oxford, el Max Planck, etc. Y tanto es así que estos proyectos entran dentro de la política de Estado de los países europeos y existen agencias especializadas orientadas a la obtención de estos proyectos RC. De hecho, el director de la oficina de RC española es un chico de Canarias, Nicolás Ojeda, que además estudió historia y creo que acabó contigo en Valladolid. ¿Sí? Nico, no sé si te suena. Sí, pues ese Nico. Es el director de RC ahora en España. Y un proyecto de este tipo, pues eso, incrementa el prestigio de la universidad como centro de investigación de vanguardia y se suma pues a otros grandes proyectos que lideran nuestra institución, como son el ICOI y Bionic DES. No sé si los conocen. Y bueno, este es el primer proyecto RC que obtiene la universidad y es el tercero que se obtiene en Canarias. Hay uno de medicina, otro de arqueología, pero de arqueología de Europa, de Eurasia, y este es el primero y bueno, el único que ha salido de arqueología de Canarias. En la convocatoria donde yo participé, la de 2019, pues hubo una tasa de éxito del solo el 13%. Y mi proyecto fue uno de los 18 seleccionados para el panel de estudios del pasado, donde yo participé. Y solo 2 proyectos españoles consiguieron ganar, ISOCAN y Stay Horn, que es un proyecto liderado por Jorge de Torres, del CSIC de Santiago de Compostela, donde él va a utilizar la arqueología para analizar los estados medievales del Cuerno de África, de Somalia, Somalilandia, esa región, y las razones de su estabilidad durante siglos en contraste con los problemas de los estados contemporáneos en esta región. Aquí en la diapo pues podemos ver por ejemplo el número de proyectos que se han dado este año. Es Alemania, es el país que ha conseguido un mayor número de proyectos, son 73, luego Reino Unido, Holanda, Francia, Irlanda, Suiza y España con 20 proyectos. Es una posición modesta en cuanto, en la sexta me parece, séptima posición, pero si tenemos en cuenta que España no es en ningún caso el séptimo país en inversión en ciencia, podemos sentirnos bastante orgullosos. Y bueno, aquí ven, pues se han presentado este año, el año pasado se presentaron 3.106 proyectos y solo 408 consiguieron financiación. ¿Y por qué es tan difícil conseguir un proyecto de RC y por qué salió todo esto en la prensa con que había sido una gran noticia? Pues porque la participación en el programa RC es una auténtica apuesta que implica una gran inversión de esfuerzo y de tiempo con escasas probabilidades de éxito. En mi caso, comencé la preparación del proyecto en marzo del 2018 y lo presenté en octubre del mismo año. En abril de este año, del 2019, recibí la noticia de que ISOCAN
estaba dentro del 25% de proyectos que habían sido seleccionados para pasar a la segunda fase de evaluación, que consistía en una entrevista en Bruselas. A partir de ahí dediqué 3 meses de mi vida solo a eso, preparando la entrevista, y esta entrevista consistió en una presentación de 10 minutos y en 15 minutos de preguntas y respuestas por parte del Tribunal de Evaluación. Y ya en septiembre de este año pues recibí la noticia oficial de que ISOCAM pues había sido propuesto para financiación y que estaba dentro de ese 13% de proyectos financiados. Y durante este proceso de evaluación, el proyecto fue evaluado por los 18 miembros del panel del tribunal, más 8 evaluadores externos especialistas en la temática del proyecto. Es decir, que en total 26 investigadores top de la ciencia europea llegaron a evaluar el proyecto. Entre ellos pues gente muy reconocida como Christian Christiansen, Francesco De Rico o Glynis Jones. Y por eso es tan difícil conseguirlo. Imagínense convencer a tanta gente de que tu proyecto merece la pena ser financiado. Y son muchas las personas que intentan conseguir también un RC y se presentan, porque en la mayoría de los casos significa que el investigador va a obtener una posición permanente en la universidad. Y la excelencia del proyecto es el único criterio de evaluación. Es decir, que se presenta mucha gente muy potente con muy buenos proyectos. Y bueno, y ya volviendo al objeto del proyecto, y para finalizar, pues lo importante de ISOCAM es que vamos a aprovechar el potencial de la arqueología de Canarias para ofrecer nuevos modelos e interpretaciones sobre cómo las personas colonizaron islas oceánicas aisladas y cómo se volvieron resilientes creando paisajes domésticos y sostenibles en el tiempo. Y esta información es clave para conocer cómo eran las antiguas poblaciones canarias, pero también para comprender las razones y mecanismos que explican la dispersión exitosa de los seres humanos por todo el planeta. Así también como la interacción que existe entre cultura, seres humanos y medio ambiente, porque de hecho lo que vamos a hacer con ISOCAM es explorar el poder de la cultura para moldear y ser moldeados por el medio natural. Muchas gracias por la atención. Disculpen los problemas del PowerPoint. Muchas gracias, Johnny, primero por haber aceptado la invitación, y segundo por la exposición de trabajo. Yo me gustaría recordar que estos proyectos, los proyectos de RCE, son proyectos además, como él decía, ¿no?, reservados a proyectos muy innovadores y de excelencia. Y en este caso no solamente van a permitir formar, consolidar y proporcionar no solamente trabajo, tareas de investigación, sino también puestos de trabajo dedicados a la investigación que nos hace mucha falta, y también va a generar, si tenemos esa suerte, ¿no?, un laboratorio permanente en el que procesar muestras arqueológicas. Es decir, no solamente va a proporcionar resultados, sino va a crear un marco humano y técnico que nos va a permitir seguir progresando en la investigación, ¿no? No sé si quieren hacer alguna pregunta. Lo vamos a hacer con micrófono, si les parece, para grabar la intervención y para que todos lo podamos escuchar. Si hay micrófono. ¿Hay micrófono? ¿Les parece que vayamos haciendo la pello y ya, si sale el micrófono? ¿Quién quiere levantar la mano? Sí, hola.
Antonio primero, si les parece. Bueno, antes que nada, enhorabuena. Enhorabuena antes que nada por el proyecto y también mucha suerte, que aunque no te hace falta, seguro que también viene bien. Quería preguntar si vas a hacer algún tipo de investigación también en el continente africano y si habrá también algún tipo, o van a intentar hacer algún tipo de colaboración con universidades norteafricanas. Muchas gracias, Antonio. Bueno, en principio una de las... para conocer el origen geográfico preciso de las poblaciones aborígenes necesitamos mejorar la resolución que existe en el norte de África. Y de hecho me consta que la doctora Rosa Frejer está intentando obtener muestras arqueológicas del norte de África para mejorar nuestro conocimiento sobre la genética de esas poblaciones. De hecho, ahora tenemos unas nuevas muestras de algunos yacimientos de la Edad del Bronce que Rosa Frejer va a analizar, y hay algunos grupos europeos que están investigando allí y que aportarán datos, me imagino que en los próximos años. En principio, con lo que tenemos en Canarias ya tenemos bastante, de hecho, a ver si estamos a la altura para desarrollar el proyecto. Pero sí que una de las asignaturas pendientes de los arqueólogos canarios es integrarnos más en el norte de África, en colaborar con los arqueólogos africanos y un poco buscar la raíz, ¿no? De hecho, bueno, Jacob Morales, el arqueobotánico, trabaja actualmente en el norte de África desde hace ya muchos años, y de hecho Jacob tiene ahora mismo hay un alumno marroquí que está haciendo la tesis doctoral con Jacob. Es decir, que sí que están comenzando a haber colaboraciones, además de ida y vuelta, con el continente. Pero bueno, es una asignatura pendiente y bueno, esperemos que en el futuro otros investigadores o quien sea pues anime. Gracias. Primero, enhorabuena por la disertación y agradecido por la información. Yo llego un poco tarde, pero de lo que escuché me parece que centra solo el origen de la población canaria en oleada berber. ¿Sigues manteniendo eso? Sí. Bueno, que entendemos por bereber, sí, poblaciones autóctonas del norte de África. Decimos bereber pues por generalizar, pero actualmente hay publicado genomas de población de origen semítico, poblaciones vinculadas a yacimientos fenopúnicos y fenicios, y la herencia genética que presentan esas poblaciones no tiene nada que ver con las poblaciones aborígenes, y de hecho los resultados que tenemos en la actualidad demuestran que las poblaciones aborígenes canarias están totalmente vinculadas a las poblaciones autóctonas del norte de África, porque comparten pues la diversidad genética que observamos en el norte de África. ¿Y la posibilidad de oleadas Cro-Magnon? No, porque por las evidencias que tenemos en la actualidad, el poblamiento de las Islas Canarias se produjo en torno al cambio de era. Podemos discutir si entre el siglo V a.C. o el siglo V después de Cristo. Pero en la actualidad no hay evidencia de que las Islas Canarias fueran pobladas durante el Paleolítico Superior, porque no, vamos, esas antiguas asociaciones que se hacían con el Cro-Magnon y los aborígenes canarios pues empezaron a desaparecer a medida que se fueron incorporando nuevas metodologías como el carbono 14, y ya empezamos a situar más claramente la cronología del poblamiento de las Islas Canarias. Además, también tenemos que tener en cuenta a la hora de investigar el proceso de colonización de Canarias, tenemos que pensar qué proceso que estaba ocurriendo en el continente para que determinados grupos sintieran la necesidad de poblar las Islas Canarias, ya fuera huyendo de
de conflictos con otros grupos, deterioro medioambiental o quizás por cuestiones sociales, como por ejemplo la búsqueda de aventura o la búsqueda de instaurar su propia familia, su propio clan, su propio reino, etc. Que por ejemplo es uno de los factores que están detrás de la expansión de los grupos polinésicos en el Pacífico. Pero nos situaríamos en torno al cambio de era. Y la aportación que se hace de diferencias craneales en el Museo Canario sobre esos temas. Bueno, esto procede de los estudios raciológicos que se hacían a finales del siglo XIX y al principio del siglo XX. Y el Museo Canario, en la Sala Bernó, ha ido manteniendo esa exposición un poco en homenaje a esa época. Pero hoy en día, aunque se siguen utilizando esos marcadores para investigar determinadas cuestiones, de hecho se utilizan también con otras técnicas para investigar relaciones fenotípicas o de consanguinidad entre diferentes grupos, ya hoy en día esas teorías están superadas. Hola, si no conocían la navegación, ¿cómo pasaron a las otras islas? En la actualidad no tenemos evidencia de que existieran sistemas de navegación complejos. Sí que hay alguna mención a sistemas de navegación muy rudimentarios y también en la documentación histórica. De todas maneras, el caso de Canarias, de que se perdiera la navegación en determinado momento, sí existió. No es no es único. Por ejemplo, las Islas Baleares fueron pobladas en torno al 2200 a.C. y estuvieron aisladas por casi 1000 años hasta que los fenicios volvieron a integrarlas dentro de su circuito comercial en el Mediterráneo. Es decir, que no nos debe extrañar que en determinado momento determinados grupos decidan quedarse aislados, pero sí uno de los grandes misterios: ¿por qué teniendo islas enfrente, por qué teniendo el mar ahí, no desarrollaron sistemas de navegación más complejos? Es un misterio. Muchas gracias por la disertación. También tenemos en cuenta de que llaman Canarias, es la primera isla, y normalmente el nombre de las islas lo ponen de fuera, el primero que llega. Entonces, ¿cuál es el origen más remoto en el cual se conoce que la isla, ahora llamada Gran Canaria, se llama Canarias? Creo que en Plinio el Viejo es la descripción más antigua, si no me equivoco, pero yo no soy especialista en documentación histórica, pero creo que es Plinio el Viejo, si no me equivoco. O sea, siglo I de Cristo. Antes de Cristo. Bueno, sobre unos acontecimientos del siglo I antes de Cristo. Muchas gracias. En el mapa de Ptolomeo también aparece, creo que aparece escrito Canaria, creo, no recuerdo. O en el mapa, la descripción de Ptolomeo, porque el mapa fue elaborado en la Edad Media, se perdió. Sí. Sí, bueno, felicitarte por el apoyo que te han dado. Gracias. Ha sido, la verdad es que es genial, ¿no? Yo quería hacerte dos preguntas rápidas. Una, ¿qué opinas acerca de la teoría de que pueden ser el poblamiento antiguo por tribus en la época romana belicosas, bereberes, que fueran de alguna manera traídas desde, no sé, Túnez, por esa zona, hacia Canarias, como para, digamos, poblar las islas, entre comillas, en nombre de Roma, ¿no? O sea, tribus de ese tipo, ¿no? Deportados. Deportadas, esa es la palabra que estaba trabajando. Gracias. Y la otra, que es en cuánto tiempo podríamos saber algo de tu proyecto, de qué tiempo tienes para saber. En cuanto a la primera pregunta, bueno, no soy especialista en los textos clásicos, así que no tengo un conocimiento pormenorizado sobre esa práctica de deportación de poblaciones durante la época romana. Pero sí que me llama la atención que el Imperio Romano, que se basaba en un sistema esclavista que empleaba aproximadamente 500.000 de nuevos esclavos cada año, pues se tomara las molestias de capturar unas poblaciones belicosas del norte de África y llevarlas a otras islas, en vez simplemente de
esclavizarlas como hacía con otros tantos igual de belicosos. Entonces no sé hasta qué punto ese tipo de prácticas o esas referencias que existen en Canarias son reales o son más bien digamos que discursos, narrativas que se utilizan para explicar los hechos del pasado. En cualquier caso, las culturas aborígenes, lo que entendemos nosotros como los aborígenes canarios, no presentan elementos claros de la cultura romana, y es llamativo porque los romanos eran un pueblo bastante abierto y que intentaba romanizar a quien trincara por el camino. De hecho, la gente quería convertirse en romanos porque mejoraba el nivel de vida, ¿no? Bueno, está la película esta de la vida real, que es muy simpática en este caso, ¿no? Pero quiero decir que nosotros, si nos basamos en las evidencias arqueológicas de las que podemos estar seguros, al menos en partes, el poblamiento fue realizado por poblaciones bereberes que vinieron por sus medios. Otra cosa es que conocieran de la existencia de las Islas Canarias por los romanos. Eso puede ser. Porque incluso también no sabemos cómo se produce el proceso de desmantelamiento del Imperio Romano en el norte de África, sobre todo en la zona más periférica del imperio, en el norte de África, ¿no? Son cuestiones que todavía están muy poco comprendidas en el continente. Y en la segunda pregunta, pues un poco este estado de la cuestión, estoy preparando una publicación para un poco poner el estado de la cuestión sobre la mesa para una revista internacional, pero terminarlo las próximas semanas, próximos meses. Vamos a ser realistas. Y bueno, el proyecto me imagino que irá dando noticia durante estos años. Y no solo durante los 5 años de duración del proyecto, sino ojalá en el futuro, porque lo ideal es que cree una inercia, que vaya dando fruto no solo durante estos 5 años, sino a posteriori. Sí. Buenas tardes. Dentro del concepto de autoridad que tenían las comunidades aborígenes prehispánicas, los legítimos de Catamarán, Livaria y otras islas, había una distribución de roles sociales y una sociedad estrictamente jerarquizada en la que estaban los reyes, meseyes, Guanartemes, etc., Tenerife, Gran Canaria, después estaban los guaires y después seguía una distribución jerárquica de las comunidades y poblaciones hasta llegar hasta los carniceros o las personas que se dedicaban a los enterramientos. En coligamen con lo anterior existía el concepto de las buenas costumbres, el concepto de lo socialmente adecuado. Mirando un poquito el hilo, aquellas personas que se comportasen de forma contraria a las buenas costumbres o que realizaran actos socialmente desvalorados podían recibir algún tipo de reproche, ya fuera por todo el grupo o por las autoridades instauradas. ¿Usted considera que existía un concepto del derecho, existía un concepto de legitimidad para imponer la restauración del orden jurídico perturbado, ora con linchamientos, ora con sanciones adoptadas por un taborón o las autoridades legítimamente instituidas? Bueno, una pregunta muy compleja. Sí, bueno, esa información que usted menciona está basada sobre todo en descripciones que se realizan en las fuentes históricas europeas, que intentan un poco, que hablan de los antiguos canarios con el filtro de ellos mismos, intentan un poco explicar las sociedades aborígenes para ellos mismos, con sus lenguajes, con sus instituciones incluso. Y eso que usted comenta es complicado de observarlo en el registro arqueológico. De hecho, muchos de los que estamos aquí llevamos toda la vida trabajando en este tipo de cuestiones para intentar vislumbrar si las sociedades aborígenes, como en este caso Sociedad de Gran Canaria, era una sociedad basada en clases sociales o no, en qué grado de jerarquización existía. Si sabemos que existía una jerarquización, pero esa jerarquización no necesariamente tiene que coincidir
con los parámetros de la sociedad feudal del siglo XV, y claro que existirían normas sociales, todas las sociedades los tienen, incluso los animales tienen normas para comportarse entre ellos, y existían tabús, existía un derecho consuetudinario, pero ese derecho, ¿qué medida, qué grado de complejidad tendría? Yo ahí no soy capaz de responder. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo quería hacer una pregunta sobre el tema de la investigación, sobre todo lingüística o la escritura, porque en la Piedra Sanata, que creo que está en Tenerife, pues había unas inscripciones que lo vinculaban con la cultura amazigh, ¿no? La cultura bereber. Me preguntaba si había habido avances en ese campo para establecer equivalencias, ¿no?, con la vinculación a Norte de África. Bueno, yo sé que ahora mismo hay una serie de tesis doctorales en curso que están estudiando la lingüística en época prehispánica. El problema que tenemos es que, por un lado, existen pocas evidencias documentales, tanto en piedra como en documentos escritos, ya pues por transcripciones hechas durante el periodo de contacto a posteriori, y es un campo muy complicado de investigar. En cuanto a la Piedra Sanata, uno de los problemas que tenemos es que no conocemos el contexto arqueológico del cual procede. No sabemos de qué sitio, bueno, el sitio se ha propuesto un sitio, pero no está asociado a un yacimiento arqueológico, a un contexto cronológico determinado, y entonces no podemos entender esa pieza en el contexto de las otras evidencias que sí tenemos más o menos bien contextualizadas. Entonces, bueno, es una pena, porque es cierto que a todos nos gustaría saber más sobre la lengua de los antiguos canarios, pero soy bastante pesimista porque las evidencias que existen en la actualidad son muy reducidas y no permiten ir mucho más allá por el momento. Yo, una pregunta muy rápida que me llamó la atención de las tres propuestas que hay, porque sí, sobre el poblamiento, la tercera, que es la que parece que es la que más se acomoda a la perspectiva de trabajo que vas a desarrollar, la contundencia de que llegaron por medios propios, frente a decir, bueno, llegaron en el siglo 3-4, me parece, bien por medios propios o bien por los extranjeros. No sé si es una premisa de partida o... Es una premisa de partida, pero igual es también una posición casi política, digamos, porque siempre se está buscando la llegada de los antiguos canarios como resultado de una fueron traídos por alguien, ya fuera por los cartagineses o por los romanos, pero nunca se ha planteado, sí se ha planteado, pero es decir, debemos también incidir en la posibilidad, por eso es una hipótesis, de que vinieran por sus propios medios. Y de hecho la evidencia actual nos dice que vinieron por sus propios medios, porque las culturas aborígenes prehispánicas no tienen o muy poco que ver o nada que ver con poblaciones romanas. Y a mí se me hace muy extraño pensar que estuvieron aquí conviviendo con romanos durante 100 años y no llegaron digamos que a culturizarse de alguna manera con la cultura romana, aunque también hay que tener en cuenta que las poblaciones romanas que seguramente llegaron al norte de África no son los romanos de Roma, sino son poblaciones del norte de África. Pero viendo el impacto que observamos en algunos yacimientos del norte de África, como Lixus, etcétera, donde sí que vemos auténticas ciudades romanas, me extraña no ver ese tipo de evidencias en las Islas Canarias. Entonces creo que deberíamos ser un poco guerreros en el sentido de oye, vamos también a poner de relieve la posibilidad de que ellos llegaran por sus medios. De hecho, hay algunas referencias de principios del siglo XX en el que poblaciones del norte de África, de aquí del Sáhara, tenían algunos medios muy rudimentarios de navegación. Entonces, ¿por qué no en algún momento pudieron utilizar esos medios para llegar a las islas? Es una hipótesis. Hola, a ver, dos preguntitas. Una, también había una especie de doble poblamiento que no sé si se lo ha oído muchas veces a Xavi en conferencias que ha dado,
que afectaron a unas islas y a otras no, en el sentido de islas un poco más desarrolladas que tuvieron una segunda venida. No sé si eso en realidad está afectado o no. Y después, una vez llena, no sé si fue el profesor Tejero en Tenerife, en una conferencia, que dijo que sería interesante, las dataciones más antiguas deberían de estar, si no vas escapando de nadie, entiendo que deberían de estar en la costa. En cambio, si vienes un poco escapando de alguien, si llegas a un sitio, lo que no quieres estar es en la costa, sino en el interior. No sé si eso más o menos tiene algún sentido. Bueno, son unas cuantas preguntas y algunas muy complicadas de responder. Se ha propuesto que el poblamiento de Canarias tuvo lugar en dos oleadas. Una primera oleada que afectaría a todas las islas y una posterior que solo afectaría a las islas más orientales. Y eso también se ha observado en la distribución de determinados haplogrupos genéticos en la población actual. Pero eso es un modelo que se ha propuesto ahora, con las evidencias que tenemos ahora. Eso no significa que mañana, con nuevos datos, volvamos a una primera hipótesis en la que las islas fueron pobladas durante una única ola de poblamiento, o que incluso se produjeran más de dos olas de migración. También hay que tener en cuenta que cuando hablamos de oleadas de migración o oleadas de colonización, no tienen por qué constituir siempre contingentes poblacionales muy importantes. Evidentemente, en algún caso tuvo que ser un contingente poblacional importante y fue una colonización planificada porque vino una población desde el punto de vista genético diversa, muy heterogénea. Trajeron sus plantas domésticas, trajeron sus animales domésticos y venían con la intención de quedarse aquí a vivir. Es decir, ellos ya sabían a dónde venían y sabían a lo que venían. Y era una empresa planificada y que trajeron lo necesario para sobrevivir y para implantar su modo de vida en las Islas Canarias. A partir de ahí se pueden producir no dos, sino tres múltiples oleadas de migración que no tienen por qué representar contingentes poblacionales grandes necesariamente. Pueden ser grupos más pequeños, gente que se pierda en un barco y acaba en las Islas Canarias. Eso podría dejar un impacto en el ADN, pero sin embargo, desde el punto de vista poblacional, no se vería. De hecho, no vemos grandes cambios, o no vemos cambios en el registro arqueológico de las Islas Canarias. Vemos unos cambios muy pequeños, si acaso, si queremos buscarlos, y de hecho, podemos plantear de que se debe a la presencia de otras poblaciones que igual vinieron con otros, o a unos cuantos individuos que vinieron simplemente con otras ideas y dijeron, oye, ¿por qué no haces esto así? Y esas pequeñas nuevas ideas pudieron desencadenar grandes